Después de la pausa en ADN, continuamos haciendo la buena educación. Seguimos en este capítulo de la buena educación, hoy dedicado al tema de la escritura. Estamos con Carmen Sotomayor, profesora e investigadora del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, y con Marcelo Cárdenas, subdirector de contenidos de Editorial Santillana. Vamos a seguir conversando respecto al tema que nos convoca hoy, pero, como siempre, nos interesa muchísimo escuchar la voz de los profesores, y lo hacemos, como siempre, en nuestro segmento del Profesor con Cariño. Todos hablan de educación, pero pocos la explican. Un espacio para conversar y aprender. La buena educación está en ADN. Mi nombre es Ivonne Pizarro Araya. Trabajo en el Colegio San Benito, soy profesora de lenguaje y encargada de humanidades. Bueno, respecto de la escritura, yo creo que va muy de mano con las tecnologías. Y hoy las tecnologías están facilitando de alguna manera la escritura. Sin embargo, hay un desmedro en la creatividad lingüística de los alumnos, que de alguna manera no están ayudando a que esta creatividad lingüística se desarrolle al máximo. Entonces tenemos niños escribiendo apócopes, siglas. En ese sentido, yo creo que la educación en este minuto tiene que hacer una labor tremendamente intensa. Por un lado se debe enseñar a leer y por otro lado se debe enseñar a escribir de manera explícita. Un espacio para conversar y aprender. En ADN seguimos compartiendo la buena educación. Bueno, continuando con nuestra interesante conversación, ahora hay que arribar a puerto. ¿Cómo se enseña a escribir? Uno tiene la noción, como ignorante tal vez, de que, por ejemplo, un buen lector es un buen escritor y viceversa. Pero parece que no necesariamente es así. Carmen, ¿tú qué nos podrías decir de lo que sabemos actualmente? ¿Cómo se enseña a escribir? ¿Cuáles son las fórmulas más eficaces para escribir en este sentido comunicativo que hablábamos hace un rato? Y al mismo tiempo respetar las normas que a veces son tan importantes y que pueden incluso cambiar el sentido de una oración. Sí, y que son bien dinámicas también, que es un tema que me gustaría después mencionar, el tema de las normas que han ido cambiando en base a los cambios que tiene el mismo uso del lenguaje. Bueno, es una pregunta grande, pero mira, lo que es bien importante es que hay diferencias según las edades. O sea, al inicio la escritura tiene un foco muy fuerte en lo que es que los niños distingan los sonidos de las palabras y las asocien a las letras, que se llaman los grafemas. Perdón, Carmen, cuando hablamos del inicio, ¿estamos hablando de qué edad? Estoy hablando de primero y segundo año básico. Básico. Entonces, allí el gran problema para los niños es que ellos logren hacer esta asociación entre los sonidos y las letras, o nosotros decimos los fonemas y los grafemas, los especialistas dicen eso. Entonces, y eso no es tan fácil, porque el sonido oral, las palabras en forma oral, tú no distingues, son un continuo. Por lo tanto, tú no logras distinguir estas letritas que nosotros los alfabetizados las vemos claritas, pero los niños no lo ven, ¿no? O sea, en la misma palabra continuo, uno le cuesta diferenciar como a un niño, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las diferentes palabras, o sea, letras que hay? Claro. Entonces, el gran problema de la escritura inicial es distinguir los sonidos y luego asociarlos a estos simbolitos que son las letras. Y eso es una tarea re complicada que los profesores tienen que trabajar, y ahí se trabaja mucho, los profesores que me escuchen van a saber de esto, lo que es la conciencia fonológica, es decir, que el niño sea capaz de segmentar las palabras en sus sonidos para luego poder asociarlas con los grafemas o las letras. Eso es la etapa inicial. Y luego tienen que también ser capaces de dibujar estas letras, lo que implica todo un trabajo motriz muy fuerte en los primeros años. Acuérdense que los niños también tienen dificultades para tomar el lápiz, para hacer las letras proporcionadas. No sé si han visto la escritura de los niños, que es realmente gigante. A veces gigante, a veces unas letras chiquititas. Exacto. Tienen que ser proporcionadas, tienen que tener una cierta inclinación. Las palabras tienen que estar separadas por blancos, cuestión que tampoco tú en lo oral lo escuchas, lo sientes. Es difícil explicarlo. Es difícil. La conciencia de palabras es otro gran tema para los niños chicos. Entonces, esa es la primera etapa,
que es difícil, ¿no? Y tú ves que muchas veces te encuentras con niños que en cuarto básico todavía no dominan esta parte grafomotriz que llamamos nosotros, y que hay que trabajar fuertemente. Marcelo, ¿no? perdón, pensando en esta primera etapa, ¿qué tan importante es el apoyo de textos escolares? El trabajo, me imagino, práctico es fundamental, ¿no? Sí, claro. Los cuadernillos. Exactamente. ¿De qué manera se puede utilizar justamente este material? O sea, de hecho, los textos de esos primeros años de escolaridad son textos que vienen con rieles, justamente para apoyar ese trabajo grafomotriz de los niños. Uh-huh. Hay todo un trabajo que hacen los profesores y los profesores de caligrafía, ¿ya? Uh-huh. En que refuerzan, porque como para lograr desarrollar una destreza requieres un trabajo sistemático y repetirlo muchas veces. Claro. En el mismo sentido, las lecturas, por ejemplo, que se deben seleccionar para los textos de esos niveles son lecturas muy acotadas, ya con un vocabulario adecuado que ellos manejen, generalmente con una tipografía más grande también, que permite marcar estas diferencias que señalaba Carmen. Claro, estaba pensando el tema de la caligrafía. No sé si es percepción mía, pero ¿se ha dejado un poco de lado la relevancia de la caligrafía? ¿Antes era más importante o no? Mira, el tema de que ahora, por ejemplo, uno utilice muchísimo más, obviamente, computador, que los mismos niños ya empiecen desde chiquititos a usar un teclado en vez de cuaderno. ¿Va a jugar en contra o a favor? ¿Hay alguna evaluación respecto a eso o todavía es muy temprano para hacerlo? Claro, bueno, ese es un tema en debate, porque algunos dicen que se va a acabar la letra manuscrita, ¿no? Por el computador. Los americanos en este momento están diciendo que mejor que se aprenda al tiro con el teclado, pero hay otros investigadores que están encontrando que lo manuscrito es muy importante para la primera etapa de alfabetización, esto que yo decía antes de que sean capaces de formar las letras. Como está implicado el gesto motriz, que es la memoria kinésica, la memoria como del movimiento, ayuda también a grabar en el cerebro, en la memoria, la forma de las letras. Claro. Entonces, en ese sentido, yo por lo menos pienso que hay que mantenerlo manuscrito en paralelo a lo digital. Hay que mantenerlo porque tiene este sentido en la enseñanza inicial que es muy importante. Avancemos en los cursos. Estábamos diciendo, bueno, los aprendizajes ideales en primero y segundo básico son esos. ¿Qué pasa después? Que quizás podría ser ya una etapa donde se defina de manera clave lo que va a pasar con el nivel de escritura de los niños, cuando empezamos a usar y a poner énfasis en los signos de puntuación, la misma ortografía, donde ya no solo importa que se entienda o el niño logre identificar una letra, sino que pueda hacerlo de manera correcta. Claro. Bueno, ahí justamente viene otra etapa, ¿no? Porque el niño ya maneja las grafías, ¿no es cierto? Maneja más o menos las palabras. Entonces, lo que empieza a venir ahí, yo diría, es la parte más textual, ¿no? Del texto, en el sentido de que, por ejemplo, ahí es importante la coherencia, que ya hablábamos un poquito, ¿no es cierto?, de la coherencia. Es importante la cohesión, que es otro aspecto importante de los textos, y es como, la cohesión son como pequeños recursos, como por ejemplo el sin embargo, el finalmente, el por lo tanto, que son pequeñas expresiones para conectar las oraciones y las ideas. Entonces, eso es muy propio de la escritura, y tú tienes que enseñarlo porque los niños no siempre lo saben, ¿no? Después es entonces la coherencia, es la cohesión, y después hay otro elemento que también se trabaja, que es la adecuación a la situación comunicativa. Esto quiere decir, como algo decía aquí Marcelo, ¿no? Que, por ejemplo, si tú le escribes al director de tu colegio, tú no le vas a escribir igual que a tu compañero de curso. ¿Ah? Aunque tengas punto y coma bien puestos. Entonces, esto se llama usar un registro adecuado a la situación de comunicación. ¿Y eso se aprende también en eso? Y eso también se aprende. A ese nivel. Ya. Eso también se aprende. Y después tienes otro elemento que es muy importante y que también está descendido en el CIMSE, que es el vocabulario. Porque tú tienes que utilizar palabras adecuadas al texto, a la idea que quieres transmitir, y también adecuadas al género. Y ahí entramos en otro tema que es como, por ejemplo, un cuento va a tener típicamente palabras
mucho más verbos, por ejemplo, porque los cuentos son de acción, o va a tener algunas descripciones, por lo tanto va a usar más adjetivos y tú tienes que manejar distintos adjetivos. Lo que es distinto, por ejemplo, que de repente un texto científico, pongámosle, ¿no? Que son niños un poquito más grandes, donde tú vas a tener que usar palabras mucho más especializadas, mucho más infrecuentes. Entonces, el vocabulario es otro gran tema que se puede trabajar y que hay que seguir trabajando toda la vida. Algunos de los temas pendientes o que se podría justamente mejorar y que estamos conversando hoy en esta buena educación. Vamos a hacer una nueva pausa, nos vamos con Sting, All This Time, ya estamos de regreso con más.